Les voy a hablar sobre la figura 1 en serie. La fuente es de 110 volts AC senoidal. Los voltajes pico a pico son 4 cuadros por 28.89 volts, en donde cada cuadro va a valer 155.56 volts. Los voltajes de RMS tenemos el voltaje de 110 volts, el voltaje de 76.02 volts y VR que es 112.5 volts. También tenemos un periodo de 16.1 ms y el desfase temporal de 2.06 ms con un ángulo de desfase de 46.06 calculado por 366 grados por la variación del ángulo de desfase sobre el periodo. Ya. Además calculamos la corriente utilizando la ley de Ohm, en donde el voltaje es de 112.5 volts y la resistencia de 2000, dándonos 56.25 miliamperios. El segundo circuito de la práctica tiene un capacitor y una resistencia en serie. En la primera medición podemos determinar que el componente capacitor recibe 156 voltios en el voltaje pico o 110 VRMS y la señal de voltaje en la resistencia es menor y se encuentra en desfase. Tras invertir la señal tomada después del primer elemento y sumar a la primera señal, podemos encontrar el valor de la caída de voltaje en el segundo elemento. Y tras un breve cálculo, comprobar que el valor de la frecuencia es de 60 Hz. En el caso de ocupar los mismos elementos electrónicos, pero en una conexión en paralelo, podemos ver resultados distintos. Podemos observar que los dos elementos reciben la misma señal de voltaje pico. Y observamos que la diferencia de potencial es cero, comprobando que el voltaje es el mismo en una conexión en paralelo. Bueno, ingeniero, yo le voy a presentar el circuito 3 en serie. Nosotros he dibujado el circuito en Proteus y podemos ver que existen las ondas que se van contrayendo. De aquí podemos ver el voltaje que circula, el voltaje pico y los tiempos, y también hemos sacado la corriente y este voltaje y este voltaje. Y después hemos sacado el ángulo de desfase en este caso, como se puede ver aquí los datos. ¿Sí? Este es el otro circuito en paralelo, que igualmente se han tomado los datos y de aquí podemos ver que también se van contrayendo las ondas en este caso también. Bueno, en esta ocasión yo les voy a presentar la comparación entre nuestra figura hecha por nuestro software Proteus y nuestros cálculos hechos a mano. Aquí podemos observar nuestra primera figura donde nos encontramos con una fuente de 110 voltios. Esta es una figura sinusoidal que está así. Aquí podemos observar los voltajes pico a pico, que en nuestra figura lo calculamos 4 cuadros por 38.89 voltajes sobre cuadro, que nos da un valor de 155.56 voltios, que es más o menos aproximado a lo que nosotros encontramos en nuestra figura, que nos dio 147.50. Acá observamos los voltajes RMS, tenemos nuestro voltaje 1, voltaje 2 y el voltaje de la resistencia. Nuestro voltaje 1 es 110 voltios, nuestro voltaje 2 es 76.02 y nuestro voltaje de la resistencia es 112.5. Recordemos que los RMS se calcula el voltaje pico sobre la raíz cuadrada de 2. El periodo medio de la gráfica es 16.1. El desfase temporal es de 2.06 y nuestro ángulo de desfase calculado de esta manera nos da un 46.06.
permitió observar y analizar señales senoidales en un circuito de corriente alterna mediante el uso del osciloscopio. Se identificó correctamente el valor del voltaje RMS, el voltaje pico a pico y el desfase angular entre las señales, además de determinar la corriente en el circuito. Además, recomendamos ajustar cuidadosamente la escala vertical y horizontal del osciloscopio antes de realizar las mediciones para obtener lecturas más precisas. Además, es importante verificar las conexiones de las sondas y la configuración para evitar errores en las interpretaciones de los valores medidos. Practicar con diferentes tipos de señales también puede ser una habilidad para mejorar el manejo del osciloscopio. Muchas gracias.